Amén. Que el Señor nos bendiga. Quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad que me permite el Señor iniciar esta escuela dominical o la plantilla de la escuela dominical para que también sea motivo de bendición para el pastorado y como también, por supuesto, para todos nuestros hermanos profesores que también tienen tal vez la responsabilidad de ir recibiendo, de ir también siendo enseñados en la palabra del Señor. Yo le pido a Dios que me pueda dar la gracia, la sabiduría. Quiero darle a todos la más cordial bienvenida a este programa de Escuela Dominical, en la que por misericordia podemos, gracias al Señor, por medio de la tecnología, avanzar y no quedarnos estancados y poder ir creciendo también en el conocimiento que el Señor nos da a través de su palabra. Vamos a iniciar esta escuela dominical teniendo una oración ante la presencia del Señor para que Dios nos dirija, Dios nos ilumine, y yo lo quiero invitar para que podamos entonces orar juntos, ¿cierto? Y pedirle al Señor que nos pueda iluminar, nos pueda dar la gracia para poder realizar o desarrollar esta escuela dominical que nos corresponde para este día domingo. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, me coloco en tus manos, Señor, para que en esta mañana sea su amor, su misericordia, su gracia, la que me pueda iluminar, la que me pueda bendecir, la que me pueda dar, Señor, gracia y entendimiento para su palabra. Señor, gracias por todos, Señor, aquellos pastores y hermanos que, Señor, nos congregamos a través de la red, Señor, para poder compartir, Señor, de su bendita palabra. No hay nada más hermoso que iniciar un día, Señor, tomando este desayuno espiritual de su palabra, el cual nos fortalece, nos sustenta, nos alimenta y nos bendice. Señor, permite que su palabra sea iluminada en cada corazón y esta plantilla de la escuela dominical pueda ser útil para la gloria de Dios. En cada corazón, que lo recepcione con fe, Señor, no solamente para oírlo, no solamente para aprender, sino que para ponerlo por obra. Le damos las gracias, Señor, muy amado, rogando que su amor, su bondad, su misericordia sea con todos nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Disculpe. Vamos a tener nuestra escuela dominical para hoy día domingo en el libro, en la carta de los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 20 al 25. Estamos en esta hora terminando ya la carta a los Hebreos, amén, o la epístola a los Hebreos. Y el texto sagrado se encuentra en Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 10. Ahí está el texto sagrado o el texto audio, como lo conocemos, ¿cierto? Para que podamos tener también la reflexión de la palabra del Señor. Vamos a dar inicio a la lectura de la lección y lo haremos en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Gloria al Señor. Y el texto sagrado, que ya lo mencionábamos, estaba en 1 de Pedro capítulo 5, verso 10. También daremos lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria al Señor. Bendiga a Dios entonces la bendita y gloriosa palabra del Señor. Bien, como decía en su principio, estamos nosotros en estos momentos terminando la carta a los hebreos. Hemos podido tener hermosas enseñanzas a través de la escuela dominical que nos han sido motivo de bendición para nuestra vida espiritual, en la que gracias al Señor hemos ido pudiendo desarrollar lo que el Espíritu Santo nos ha querido dar. Ahora, nosotros, ¿cierto?, al mirar y al estudiar esta porción de la palabra de Dios, nos encontramos que esta bendición, ¿cierto?, de la cual el Espíritu Santo es, por supuesto, el gran escritor, el que desarrolla todo este concepto espiritual y que bendice en aquel momento a la iglesia, compuesta, como hemos dicho varias veces, por una gran cantidad de judíos convertidos al Señor, pero que era necesario poder también en ellos hacer ver la diferencia de lo que era el antiguo pacto, la ley, y la dispensación de la gracia. Así que, por tanto, ¿cierto?, es un libro lleno, ¿cierto?, de, podríamos decir, muchas figuras del Antiguo Testamento y que ellas son contrapuestas por el Espíritu Santo para diferenciar la supremacía, la bendición de la gracia, comenzando primeramente por el Señor Jesucristo, mayor que Abraham, mayor que Moisés, mayor que los ángeles, y que toda dispensación gloriosa ha sido colocada sobre el Señor y que Él es mejor sumo sacerdote en la casa de Dios que a nosotros nos convenía, santo, inocente, sin mancha, sin pecado, y que se puede compadecer, dice, de nuestras debilidades. Pero a la vez también es un libro, una carta de exhortación. Como bien lo dice el verso 22, os ruego, hermano, que soportéis la palabra de exhortación, porque es una carta, por supuesto, que tiene muchas exhortaciones a la iglesia, una iglesia que se había desanimado en el caminar por las pruebas, por las persecuciones, y que estaban bajando los brazos. Por eso la palabra del Señor dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, en cuanto a, ¿cierto?, una iglesia que en alguna medida ha ido perdiendo también la dirección, ha ido perdiendo el ánimo. Y es una carta que está llena de exhortación. Ahora, es necesario que la iglesia sea exhortada. Nosotros miramos a través de la palabra del Señor cómo el Espíritu Santo, ¿cierto?, el mismo apóstol Pablo le revela a Timoteo, diciéndole, ¿cierto?, en el capítulo 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que el Espíritu Santo realiza también a través de esta carta, una exhortación con toda paciencia y con toda enseñanza, porque doctrina es enseñanza de la palabra de Dios, para que la iglesia pueda ser fortalecida en el Señor. Y bueno, miramos, ¿cierto?, desde el capítulo 2, por ejemplo, las exhortaciones que esta hermosa carta, este hermoso libro tiene, ¿no? Por ejemplo, miramos a través de la palabra del Señor cómo en el capítulo 2 ya comienza el Espíritu Santo exhortando, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande
Y comienza el Espíritu Santo, ¿cierto?, a señalarles, a exhortarles con toda paciencia, con toda doctrina, a que guarden, a que cuiden, ¿cierto?, la salvación tan grande que nos ha sido dada. Luego, en el capítulo 3, verso 7, sigue la exhortación diciendo: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Y ahí hay otra exhortación que hace el Señor, ¿cierto?, a través de la carta de los hebreos para la iglesia, también para nosotros, porque la palabra de Dios es profética, y no solamente fue para ellos en su tiempo, sino que hoy día también para nosotros, para que, como dice el Espíritu Santo, ¿cierto?, no endurezcamos nuestros corazones, no entremos en incredulidad, seamos una iglesia que, aunque podamos estar pasando hoy día por una pandemia, estar pasando por un proceso difícil económico, como sea, esto es mundial, no solamente en nuestro país, no endurezcamos nuestros corazones, sino que hoy día haya en nosotros fe constante, para la gloria del Señor. Alabado sea su nombre. Es un libro que está lleno de la exhortación del Espíritu Santo, que por supuesto que es motivo de bendición para la gloria de Dios. Dice, en el capítulo 6, verso 3, dice: y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. O sea, quiere decir la palabra del Señor que ya Cristo vino, y Él es el único camino por el cual el hombre puede llegar a la salvación. No puede el Señor venir dos veces para poder venir a salvar al hombre. Ya Él murió en la cruz para establecer un camino, y ese es el camino que tenemos que nosotros tomar. Nosotros vemos, ¿cierto?, la palabra del Señor llena de todas estas exhortaciones. Yo estoy nombrando algunas para que podamos ver cómo el Señor, a través de esta carta, va, ¿cierto?, dando exhortación al pueblo de Dios. Hebreos 13:17 nos dice de la siguiente manera: obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Vale decir, una iglesia que ya no se estaba sujetando a aquellos a quienes Dios había puesto por delante. Era una iglesia que no solamente estaba decaída espiritualmente, una iglesia que estaba no solamente desanimada, una iglesia que había perdido la fe, una iglesia que estaba cayendo en incredulidad, sino que una iglesia que había entrado también en desobediencia, una iglesia que había perdido, ¿cierto?, la brújula, y por eso es exhortada: sujetaos a vuestros pastores. Y en los versos anteriores dice: considerad la fe de vuestros pastores. Vale decir, el ejemplo que ellos os han dado. Estamos hablando, por supuesto, de hombres de fe, de pastores, de siervos de Dios, de pastoras, de siervas del Señor, mujeres de fe que han dado un buen ejemplo para la gloria del Señor, como el Espíritu Santo lo revela, ¿cierto?, en algunos versos más adelante. Gloria sea al Señor, para que el pueblo de Dios pueda tener también claridad con respecto a todas estas cosas. Bendito sea el Señor. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Ahí hay una exhortación importante también para la gloria del Señor. Hay muchas exhortaciones que nosotros hemos recibido en el capítulo 12, verso 12, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Gloria al Señor. Y ahí tenemos, ¿cierto?, la palabra del Señor. En muchas exhortaciones, como bien dice la Escritura: os ruego, hermano, amén, que soportéis. Porque bueno, muchas veces
nos encontramos que hay iglesias muy inmaduras. Y cuando hablo de iglesia, por supuesto, estoy hablando de una congregación donde hay muchos hermanos inmaduros, a veces. O a veces hay menos hermanos inmaduros y hay otros que ya han ido madurando en las cosas del Señor. Pero ¿cómo se conoce una iglesia que tiene madurez espiritual? Es una iglesia que ha entendido, ha logrado comprender la exhortación que se le hace. Porque claro, como bien dice la palabra del Señor, y hay un ruego en esto. Amén. ¿Por qué cree usted que hay un ruego del Espíritu Santo? Porque el Señor conoce el corazón de los hombres. Y muchas veces en el corazón del hombre no hay, ¿cierto?, el deseo, la intención, el anhelo de ser enseñado, de ser exhortado. Quiere que simplemente todo se le encuentre bien, que todo se le encuentre maravilloso, que todas las cosas, ¿cierto?, se le digan que están lindas. Pero cuando el Espíritu Santo exhorta muchas veces el corazón del hombre, es ahí donde muchas veces, ¿cierto?, comienza tal vez de alguna manera, ¿cierto?, aquel hermano, aquella hermana, ¿cierto?, a enojarse porque piensa que el pastor al disciplinarlo, al muchas veces, ¿cierto?, exhortarlo, ¿cierto?, está incurriendo, ¿cierto?, en poder en alguna manera, ¿cierto?, menoscabarlo, menospreciarlo, y no se da cuenta de que, como bien dice la palabra del Señor, y está escrito acá, dice, porque si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Por tanto, este libro que está lleno de exhortaciones, que está lleno de lo que el Señor a través de su Santo Espíritu exhorta a la iglesia, y que en su capítulo final, ya en su final, dice, os ruego hermanos, amén, que soportéis. Gloria al Señor. Porque una iglesia madura, una iglesia que ha madurado en el Señor, un cristiano, un hermano, una hermana que está maduro en el Señor, es aquel que soporta la disciplina. Gloria al Señor. Yo tengo que reconocer que en el pasado la iglesia tenía una disciplina muy férrea, pero eso también hacía una iglesia muy fervorosa en el Señor. Hoy día tengo que decirlo, hoy día muchos hermanos no aceptan, ni reconocen, ni reciben la disciplina. Un poco ya el pastor lo llama, lo disciplina, y el hermano está tomando ciertamente sus maletas y se va. Total, tiene cualquier cantidad de iglesias donde ir. Y en muchas otras ni siquiera le preguntan por qué viene, sino que lo reciben con los brazos abiertos. Ahora, muchas veces eso en vez de dar un beneficio, produce un perjuicio. Porque si no aceptó la disciplina en un lugar, tampoco la va a aceptar en el otro. No olvide usted que la palabra de Dios dice que el buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malo fruto. O sea, no se trata de que yo en esta iglesia o en esta otra voy a dar un fruto mejor. Si no dio buen fruto en un lugar, tampoco lo va a dar en otro lado. Entonces, qué importante lo que el Espíritu Santo nos da. El cristiano, la cristiana que verdaderamente ha comenzado a madurar, ha comenzado a tener madurez espiritual, es aquel que realmente ha podido entender la disciplina, la exhortación que se le hace y recibirla con acción de gracia. Amén. Vuelvo nuevamente a mi idea principal. Creo yo decir que en el pasado la disciplina era mucho más férrea. Era una disciplina que nosotros recibíamos como hermanos y como pastores también, porque yo como pastor también tengo que entender que estuve sujeto también, ¿cierto?, a una autoridad que era nuestro obispo, el supervisor de zona, y muchas veces, ¿cierto?, fuimos disciplinados y aceptamos la disciplina como corrección, y la aceptamos con gozo, con alegría, gloria sea al Señor, porque la palabra de Dios nos iba corrigiendo. Y no andábamos alegando ni andábamos murmurando detrás de las espaldas, ¿cierto?, de aquel que nos había corregido, sino que lo recibíamos con acción de gracia. Porque entendemos que toda exhortación que viene de parte del Señor es buena. Hoy día, lamentablemente, el pastor hasta muchas veces tiene temor de andar disciplinando al hermano o a la hermana, porque vuelvo a insistir, hoy día lamentablemente hemos entrado en una situación donde muchos no les gusta que los disciplinen, no les gusta que les exhorten a través, ¿cierto?, de la palabra y de la doctrina que el Señor les da. Pero aquel hermano, aquella hermana que ya ha madurado en el Señor y que verdaderamente sabe y entiende que la exhortación es motivo de bendición para su vida, lo va a recibir con acción de gracia. Por eso que el verso 22, y he querido partir por ahí, ¿cierto? Dice, os ruego, hermano, que soportéis la palabra de exhortación. Porque, a ver, no solamente podemos recibir la palabra de consolación
o la palabra de bendición con acción de gracia, ¿cierto? Sino que también una iglesia es maravilloso. Cuando una iglesia comienza a ser exhortada por el Espíritu Santo, y en vez de que haya silencio, y en vez de que a lo mejor muchas veces, ¿cierto?, hayan algunos que se paren y se vayan, hay una iglesia que comienza a confirmar y comienza, ¿cierto?, a ser bendecida y a recibir la presencia del Espíritu Santo, porque en medio de la exhortación hay un pueblo humilde, hay un pueblo, ¿cierto?, que tiene un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios y a ser exhortado para bien, para bendición de su alma. Dígame si no es bonito lo que el Espíritu Santo nos dice. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Usted cree que eso lo dice porque la iglesia estaba llena de gozo? Lo dice porque la iglesia estaba desanimada, porque la iglesia ya no oraba, porque la iglesia ya no levantaba sus brazos para glorificar a Dios. Es lo que comúnmente hoy día vemos. Hermanos que muchas veces están en el culto y a veces, como pastor, uno en medio de la gloria de Dios abre entre medio los ojos y se da cuenta de que hay 1, 2 o 3 que ni siquiera levantan los brazos para glorificar al Señor, porque ya ha perdido el temor, ha perdido la gratitud, ha perdido el gozo de poder siquiera levantar sus brazos y glorificar al Señor de todo corazón. Porque las glorias a Dios nos han sido dadas a nosotros, la Iglesia Pentecostal chilena, como revelación y como bendición. Y desde el momento en que ellas fueron reveladas por el Espíritu Santo, nosotros las hemos dado con toda alegría y con todo gozo como forma de alabanza y de exhortación, y de adoración al Señor Dios Todopoderoso. Amén. Ahora, damos gracias al Señor, porque esta exhortación fue motivo de bendición para la gloria de Dios. Cuando el Espíritu Santo dice que no soportáis la disciplina, ¿por qué lo dice? Porque la iglesia era una iglesia que le encantaba que la disciplinaran, era una iglesia que no estaba madura en el Señor, no estaba, ¿cierto?, dispuesta a que la exhortaran, a que la disciplinaran, a que fuese probada. Amén, gloria al Señor. Y por eso el Espíritu Santo tiene que decir estas cosas. Era una iglesia dura de corazón, una iglesia incrédula, una iglesia que se había apartado, ¿cierto?, de la fe viva, una iglesia que, lo dice en el capítulo 2, había dejado de ser diligente, ¿cierto?, preocupada de su salvación, ciertamente, ¿cierto?, en poder hacer aquello que es dado a los que son salvos. Amén. Porque desde el momento en que hemos recibido la salvación por gracia, nosotros, ¿cierto?, tenemos, ¿cierto?, una vida, una conducta como hombres, como mujeres salvados, que debemos desarrollar también en el caminar del Evangelio. Así que bueno, os ruego, hermanos, y esto es una rogativa que el Espíritu Santo nos hace hoy día. Qué tremendo que el Espíritu Santo nos tenga que rogar, ¿eh? Amén. Gloria sea al Señor. En mi pasado las cosas se ordenaban. Hoy día muchas veces, ¿cierto?, al mirar la debilidad de algunos hay que andarles diciendo, por favor, hermanito, usted podrá, hermanito, ¿será posible, hermanito? Gloria sea al Señor. Si usted puede, si no puede, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Iré yo. Alabado sea el Señor. Pero en mi tiempo las cosas no eran así. Y cuando hablo de mi tiempo no estoy hablando de un tiempo pasado, de un tiempo añejo, de un tiempo que las cosas eran distintas. No, estoy hablando de un evangelio consistente, como debe de ser, donde las cosas se ordenaban. Pastor, usted va a hacer esto. Amén, mi obispo. Hermano, usted va a hacer esto otro. Amén, mi pastor. Era el amén. Ni siquiera era no puedo. Aunque muchas veces recuerdo alguna experiencia cuando mi pastor, siendo un hermano, me dice, sabe, mi hermano, yo no puedo ir a este lugar, me dijo, pero quiero que vaya usted. Vaya a Concón porque allá el pastor lo va a estar esperando. Él me ha prometido una ofrenda. En ese tiempo la iglesia era muy humilde y era una iglesia muy pequeña, y el pastor de Concón me acuerdo que le había ofrecido una ofrenda. Y él no puede ir y me dice, vaya usted. Él no me preguntó si yo tenía plata para el pasaje, no me preguntó si yo tenía tiempo. Vaya, amén, mi pastor. Porque en aquellos tiempos el amén estaba en nuestros labios. No era un no puedo, no era un no sé, no era un no quiero, era un amén. Como todo cristiano debe ser. Amén. Y parto para allá, para Concón, me acuerdo. Gloria al Señor, me recibieron allí más o menos nomás. Y bueno, estuve en la reunión de la noche, no recuerdo bien si prediqué o no prediqué. Pero lo que pasa es que se hace una ofrenda y al otro día
el pastor me llama porque me mandaron a alojar a la casa de un hermano, ahí pasamos una anécdota también. Y cuando en la mañana muy temprano el pastor me dice, llama, me dijo, mire, mándale esta ofrenda. Y me entrega una ofrendita, se lo digo, yo había gastado más plata en ir para allá que la ofrenda que el pastor le estaba enviando. Se la recibí con gozo, con acción de gracia, y me fui. Pero cumplí con lo que el Señor me estaba mandando. Amén. Quizás fue una ida infructuosa, pero hice lo que se me estaba ordenando. Y ahí queda en uno, ¿cierto?, el gozo de haber obedecido. Esa palabra que viene del Espíritu Santo, estoy agradado de ti. Amén. Por haber obedecido. No por mirar si me convino o no me convino y tuve que ir a perder el tiempo. Se lo digo, esa noche me fui a alojar a la casa de un hermano muy sencillo y allá lamentablemente, especialmente en la quinta región, sector costa, lamentablemente en aquellos días las pulgas abundaban, ¿no? Y me acuesto en una cama que yo en la noche la veo llena de una sábana llena de flores, pero en la mañana cuando me despierto me doy cuenta que no eran flores, sino que la cama estaba llena de pulgas. Gloria al Señor. Fue una noche increíble. ¿Para qué le digo? Pero cuando uno está obedeciendo, ninguna de estas cosas, ninguna de ellas, son impedimentos para obedecer con gozo. Y cuando viene el Espíritu Santo y dice, estoy agradado de ti. Eso verdaderamente es el pago más maravilloso que uno pueda tener. Gloria a Dios para siempre. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que estar acostumbrado a ser exhortado. Amén. A ser disciplinado. Pasar por la prueba con la ayuda del Señor. Sabiendo que la prueba, dice el apóstol, cuando os halléis en diversas pruebas, ¿cierto? Tener gozo. Amén. Gozo no significa andarse riendo, significa tener fortaleza, significa tener el gozo del Espíritu, saber que estamos, ¿cierto?, en la brecha, estamos, ¿cierto?, en la voluntad de Dios y que si somos probados, Dios estará con nosotros en medio de la prueba y nos sacará adelante y nos ayudará a pasar ese proceso para la gloria de Dios. Y la prueba, por supuesto, producirá en nosotros gozo el día de mañana, fruto para la gloria de Dios. Así que, ¿qué dice el Espíritu Santo? Os ruego, hermano, que soportéis la palabra de exhortación, amén, pues os he escrito, dice el Señor, brevemente. Amén. Gloria a Dios. Amén. O sea, en estas breves palabras hay una inmensa bendición, porque el Señor puede decir 2 o 3 palabras, pero una de ellas, o todas ellas, son tremendamente bendición para nuestra vida. ¿Está usted dispuesto a ser exhortado? ¿Está usted dispuesto a tener un evangelio donde ya no es necesario que usted se le esté pidiendo por favorcito? Donde usted ya ha aprendido a obedecer, a ser ordenado. Gloria al Señor. Habrá momentos en que el Espíritu Santo lo pondrá en aprietos, mi hermano. Lo pondrá en estrecho. Y quizá usted allí tendrá que mirar si verdaderamente su fe, la fe que hoy día dice tener, es verdaderamente una fe de salvación. O es simplemente, ¿cierto?, la fe como de algunos, ¿no?, que mientras le están diciendo que todo es lindo, le están palmoteando las espaldas. Gloria al Señor. Hay cosas que uno tiene que vivir como hombre de Dios. Yo recuerdo en mi experiencia, hace muchos años atrás, era un joven, y recuerdo que el pastor me dice, bueno, me da la predicación del día jueves. Esto en la primera iglesia acá en Puente Alto. Y recuerdo que en esa noche el Señor me usa por misericordia, porque si yo era un joven que no tenía idea de nada, y me usa el Señor en la palabra, y se mueve el Espíritu Santo, y se derrama el Señor en el corazón de aquellos hermanos, y yo me siento muy contento, y se lo digo sin ninguna altivez en mi corazón, contento, feliz, porque el Señor ha hecho misericordia conmigo. Y cuando se para el pastor, echa por tierra toda la predicación y más encima me reta porque me dice, aquí en la iglesia el único que puede predicar y el Señor se mueve soy yo. La verdad que fue un balde de agua fría, mi hermano. Pero la verdad me sirvió. Todo sirve para que en nuestro corazón el día de mañana o no hagamos lo mismo, porque yo me gozo si algún hermano el Señor lo usa en nuestra iglesia y el Señor se manifiesta, algún pastor lo usa y Dios lo ocupa en forma maravillosa, yo me gozo, no hay envidia, gloria al Señor, porque creo que uno debe aprender a no hacer lo mismo. Si uno va a criticar algo es para que no haga lo mismo,
Así que el Señor nos bendiga, ¿no? Y nos ayude, porque muchas veces toda exhortación es buena y de bendición. Por eso dice, os ruego, hermano, que soportéis. Amén. Es ahí donde está el problema. Hay algunos que no han madurado espiritualmente y no soportan. No soporta que se les diga no. No soporta que se les llame la atención. Y quedan refunfuñando y quedan reclamando y siempre quieren tener, como dice la pastora, el palo, el asta y la bandera. Gloria al Señor. Se quieren quedar con todo. Siempre se quieren quedar con la razón. No saben callar y decir, amén mi pastor. Gracias mi pastor. Lo haré mi pastor. Gloria al Señor. Amén. Porque verdaderamente a veces cuando el Señor nos prueba y nos exhorta, amén, es para probar nuestro corazón. Ya sea pastor, ya sea hermano, ya sea, ¿cierto?, tal vez un oficial, un predicador, un coordinador de la iglesia, o quizá aquel hermano que tal vez se ha puesto en la puerta, no sé. No importa el puesto, sino que la madurez que hemos ido alcanzando a través de los años. Bueno, Amén, Señor. ¿qué dice el Espíritu Santo con respecto al verso 21? Quizá hemos partido de atrás hacia adelante, pero sí me ha hecho el Señor sentirlo. Primero, hacer ver que este libro maravilloso está lleno de exhortación para nosotros, para nuestra bendición. Amén. Pero también el verso 21 dice algo muy importante. Dice, os haga, voy a partir del 20, y el Dios de paz, amén, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, el gran pastor de las ovejas, Cristo nuestro Señor, Amén. por la sangre del pacto eterno, vale decir, por el sacrificio de Cristo, amén, por lo cual nos ha constituido herederos y nos ha constituido hijos de Dios, os haga aptos, amén, en toda obra buena. Gloria al Señor. Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Así es, Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién es el que hace apto al hombre de Dios, a la mujer de Dios? ¿Quién es el que le da esa aptitud para poder servir, para poder entrar en la voluntad de Así Dios? es, Señor. Amén. Bueno, no somos nosotros. Gloria sea al Señor. Es el Espíritu Santo el que nos capacita, el que nos va haciendo crecer, el que nos va haciendo madurar, el que nos va haciendo entender aquellas cosas que en el principio quizás nos costaban entender y que hoy día por misericordia las vamos entendiendo. Así es, Señor. Gloria al Señor, porque el Espíritu Santo está realizando una obra en nosotros, nos está capacitando espiritualmente, ya que quizás humanamente, muchas veces carnalmente, es difícil poder entender todas las cosas. Amén. Por eso dice el Señor, por su Espíritu, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Sí, Señor. Gloria al Señor. Así que, importante entender en todo esto, que el Señor en su amor nos ha tomado, ¿cierto? Y como el artífice, como ¿cierto? Como el escultor, el que está, ¿cierto? En sus manos, ¿cierto? Tomando nuestra vida, para esculpir, para tallar, para hacer de nosotros, ¿cierto? Aquel hombre, aquella mujer que debe ser conforme a la voluntad de Dios. Así es, Señor. ¿Cuántas Amén. veces no lo hemos anhelado, no lo hemos deseado, ser conforme a la voluntad de Dios? Que nuestro corazón sea conforme a la voluntad de Dios. Pero muchas cosas el Señor ha ido teniendo que limpiar, ha ido teniendo que sacar, ha ido teniendo que ir tallando en nuestra vida, esculpiendo en nosotros, ¿cierto?, la imagen del Señor Jesús. Amén. Para que, por ejemplo, en nosotros, ¿cierto?, salga la vanidad, para que en nosotros salga el orgullo, para que en nosotros salga el egocentrismo que muchas veces puede existir, y tantas otras cosas, muchas veces los rencores, los odios, Amén. cosas en las cuales, ¿cierto?, no se manifiesta la gracia de Dios. Y que de alguna manera, ¿cierto?, el Señor que nos tomó
siendo tal vez una piedra rústica, ¿cierto? Llena de puntas y aristas, el Señor nos ha ido puliendo en el camino, ha ido formando en nosotros, ¿cierto? Ese hombre, esa mujer espiritual que ha ido a través de las pruebas, a través de las adversidades, a través de la exhortación, el Señor puliendo esa vida espiritual para que lleguemos a esto, a soportar la exhortación, a poder, como dice el Espíritu Santo a través de Santiago, a frenar nuestra lengua, como nos enseña el Señor, ¿cierto? A soportar la disciplina. Gloria sea al Señor, a ser hombres y mujeres templados en el Espíritu, para que verdaderamente la gracia de Dios, el poder de Dios, se manifieste dentro de nuestras vidas. Así es, Señor. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Dios quiere tomar nuestra vida para hacer grandes cosas a través de ella. Dios nunca ha hecho cosas pequeñas e insignificantes. Dios cuando obra cosas maravillosas y gloriosas, no importando quizás el rústico instrumento, pero sí que ese instrumento pueda estar verdaderamente moldeado en las manos del Señor, templado para lo que el Señor lo quiera o lo necesite o lo requiera para la gloria de Dios. Por eso dice, Él os haga aptos. Amén. Así que yo, como entiendo a través de la Escritura que dice, ¿cierto?, que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará. Yo veo también dentro de mi experiencia muy sencilla, por supuesto, cómo el Señor ha ido obrando dentro de mi vida, cómo el Señor me ha ido haciendo llegar a estos años, ya por supuesto con una experiencia vivida, pero que también a través de esa experiencia me ha ido enseñando el Señor a entender algunas cosas que quizás en mi pasado no las entendía. Gloria a Dios. Y que gracias al Señor ha ido moldeando. No soy el hombre perfecto, ni usted tampoco lo es, ni es la mujer perfecta, pero el Señor está ido moldeando y tenemos que reconocer que es así, con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha doctrina, con mucha enseñanza, como el padre que enseña al hijo, ¿cierto? Nos ha ido el Señor enseñando en el camino, nos ha ido moldeando el Señor y nos ha ido haciendo aptos, amén, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Que hoy día Él está sentado a la diestra del Padre, pero a través de su Santo Espíritu el Señor nos manifiesta todas las cosas que son de Él. Y el Señor nos va haciendo aptos, amén. Porque antes éramos ineptos totales. No había en nosotros ninguna actitud espiritual. Éramos carnales. Gloria al Señor. Pero en este camino, muchas cosas en nuestra vida, muchas veces nuestros hierros, nuestras equivocaciones, nuestras caídas como seres humanos, y de las cuales el Señor por misericordia nos ha levantado, cuando también ha habido un corazón humilde, sincero, para reconocer el error, el pecado y decir, Señor, perdóname. Y de allí el Señor nos ha levantado y ha hecho misericordia dentro de nuestra vida, para que verdaderamente seamos conforme, como dice la palabra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, Él, el Señor Jesús, por su Santo Espíritu, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Amén. Vale decir, cuando esa palabra viene a su corazón y dice, estoy agradado de ti, ¿lo hizo usted? Lo hizo la gracia, ¿cierto?, de Dios, que ha ido haciendo entender estas cosas, y Dios se ha agradado porque hemos hecho su voluntad. Pero también, ¿cierto?, tenemos que reconocer que el Señor ha trabajado en nosotros para que podamos realizar aquellas cosas, poniendo en nosotros mansedumbre, humildad, temor de Dios. Amén. Colocando al Señor, ¿cierto?, amor, para amar a Dios y hacer su voluntad. Porque muchas veces, ¿cierto?, la voluntad de Dios no es la nuestra voluntad. Bien dice el Espíritu Santo hablándole a Pedro, ¿cierto? Porque antes eras joven y te ceñías e ibas donde tú querías, pero llegarán los días en que otro te ceñirá e irás donde tú no quieras. Y eso hablaba con respecto a la muerte de Pedro, dice. Gloria a Dios. Pedro llega al sacrificio. Y cuando llega al sacrificio, no solamente él está dispuesto al sacrificio, sino que dice, no soy digno de ser crucificado como mi Señor fue crucificado. Y la tradición dice que Pedro fue crucificado cabeza abajo, porque él nos halló digno de morir como su Maestro, de morir como no solo su Maestro, su Señor y Dios.
Amén. Porque nuestro Señor Jesús no es solo nuestro Maestro, es nuestro Señor y Dios, amo de nuestra vida, dueño de nuestra vida. Y yo alabo a Dios porque Él es mi dueño, mi amo. Porque no hay amo mejor que Él, no hay dueño mejor que Él, Así es, Señor. que nos trata con misericordia, amor y bondad. Amén. Alabados al Señor. Entonces, el Señor es el que nos da la aptitud, amén, para que hagamos la voluntad de Él y sea agradable delante de Dios, ¿cierto? Por medio de Jesucristo, al cual, amén. Y cuando hacemos algo, dice el Espíritu Santo, y cuando todo lo habéis hecho, decir, siervos inútiles somos. Amén. ¿Para qué? Para que nunca nosotros tomemos la gloria que es de Dios para nuestra vida. Así es, Señor. Gloria sea al Señor, al cual dice sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿De quién es toda esta gloria? Sino de Dios. Así es. Gloria sea al Señor. Amén. Miramos al apóstol Pablo, dice en alguna parte de la carta a los Corintios, dice, y tengo que hablaros como loco, dice, en locura, y tener que volver ciertamente a poder manifestar lo que Dios ha hecho en mí. Si hablamos de las revelaciones, Dios me ha dado revelaciones. Si hablamos del trabajo, he trabajado más que todos los apóstoles juntos, pero no yo, dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Así es, Amén. Señor. Para que así la gloria, toda la gloria, sea de Dios. Amén. 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 Gloria al Señor. Bendito. Cuando usted hace algo en la iglesia, siempre está esperando que el pastor lo llame y lo ponga por delante y lo felicite y lo reconozca. ¿Y qué pasa si el día de mañana no lo llaman y lo felicitan y lo reconocen? ¿Se va a sentir mal? ¿O usted va a decir, gracias Señor porque fui un instrumento y lo que tenía que hacer hice y la gloria, Señor, es para usted? Así es, Gloria a Dios. Eso es templanza, madurez. Amén. Amén. En que entendamos que la gloria es del Señor y para Él es su gloria. Yo sé que como seres humanos necesitamos también de repente, ¿cierto?, que nos den una palabra de aliento. Yo me siento muy contento cuando de repente llega una fecha y mis hermanos, ¿cierto?, llegan con a lo mejor algún presente o me felicitan. Y uno como ser humano se siente bien, pero siempre tiene que entender que todo aquello que por misericordia realizado es gracia de Dios y que la gloria le pertenece al Señor. Así es. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Siempre estoy en cada memoria que entrego dentro de la conferencia, siempre en su final digo que la gloria y la honra es del Señor por el trabajo de un año, porque no he sido yo, sino que Dios que me ha dado la vida, la salud, me ha dado la fuerza, la gracia, para poder hacer todo lo que muchas veces dentro de un año se hace. Bueno, este es un año excepcional, donde prácticamente hemos tenido que estar guardados en nuestros hogares, pero aquí estamos, transmitiendo en vivo, transmitiendo la escuela dominical, participando de esta escuela dominical, tratando de ser un instrumento de bendición en las manos del Señor. Así que os haga aptos el Señor. Haga una iglesia que esté, como dice la palabra del Señor, madura, crecida, que ha logrado entender muchas cosas en el Espíritu, una iglesia que ahora puede verdaderamente estar dispuesta, ¿cierto?, a obedecer, a ser ordenada y hacerlo con gozo, con alegría de parte del Señor, hacer la voluntad de Dios por Él, el que Él en nosotros esté perfeccionando, ¿cierto?, nuestra vida. Y la seguirá perfeccionando, porque yo no puedo decir a este momento que por los años que he transcurrido en el Evangelio ya está perfecta esta obra. Yo creo que esta obra en mí le falta mucho todavía, pero entiendo que con tanta paciencia, con tanto amor, el Señor la está llevando adelante. Amén. Que el Señor bendiga nuestros corazones, bendiga nuestras almas, añada bendición a esta su palabra. Terminamos el libro de los Hebreos, estamos terminando esta carta tan hermosa. Sí, dentro de la palabra del Señor es una de las cartas que más me gusta. He leído muchas veces la carta de los Hebreos y encuentro que es un libro maravilloso. Alabados al Señor. Indistintamente quién haya sido el escritor, el apóstol Pablo, Apolos o qué sé yo,
algún otro escritor, pero el gran escritor es el Espíritu Santo de Dios. Así que toda la palabra que es apta para toda buena obra, ¿no? Para redarguir, exhortar, reprender, amén, pero debe ser con paciencia. Las cosas no se hacen de un día para otro. Los cristianos no son de un día para otro. Si bien nosotros nos convertimos un día al Señor, fue el paso que dimos hacia el Evangelio, hacia una nueva vida, pero desde ese momento la obra comienza en nosotros paulatinamente. Uno mira las experiencias, ¿no? Hace algún tiempo atrás, no muy lejano, en el fallecimiento del papá de mi nuera, llegué acompañándoles a la iglesia primera de Cerro Navia, donde administra el pastor Villalobos. Y bueno, en aquella oportunidad fui recibido con mucho gozo, con mucha alegría. El pastor, que nos conocíamos de antes, por supuesto, con mucho gozo me participó del mensaje de la palabra ese día, y lo hice con mucha alegría también. Y recuerdo que ese día llegaron muchos pastores, varios pastores. Y habíamos varios pastores ahí en el altar, y ya había pasado el mensaje cuando de repente veo entrar por la puerta a una persona. Él venía, pero muy, ¿cómo decirlo? Yo lo miro, ¿no? Y lo veo. Bueno, hay una costumbre de repente en la iglesia que cuando se ve llegar a un pastor, viene un hermano, lo acompaña hasta el altar, le abre camino. Y él venía muy, yo lo vi así al menos, muy engrandecido. Gloria al Señor, como que era la gran estrella. Sube al altar, va pasando como las manos así, como tocando las manos, lleno e inflado. Y cuando yo veo esto, lo guardo para mí. Y me doy cuenta de la diferencia de un corazón muchas veces engrandecido. Qué distinto es cuando el hombre sube al altar con humildad. Y Dios lo baja engrandecido. Porque qué terrible es subir muchas veces al altar lleno de orgullo y de vanidad, y que el Señor lo humille y tenga que bajar humillado. Gloria al Señor, ¿no? Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Yo veo en los hombres de Dios que han ido creciendo humildad en el corazón. Amén. Gloria a Dios. El transcurso de los años ha ido aplacando el ego, el orgullo, la vanidad, para transformar a hombres de Dios, no perfectos, por supuesto, pero que ya hoy día han entendido que toda la gloria le pertenece al Señor. Dios nos bendiga. Así que en medio de todos esos pastores, que quizás alguno pensó, bueno, yo tengo más, ¿cómo poder decirlo? Yo tendría que ser el que predico hoy día. El Señor, en su amor, bendijo mi vida. Quizás podría haber sido el menos indicado, pero Dios así lo quiso. Alabado sea el Señor. Y cuento este testimonio porque la enseñanza que queda es esa, ¿no? Creo que Dios, que va haciendo una obra en nuestros corazones, esa obra a través de los años se va notando, se va manifestando el Señor en nuestra vida, no perfectamente, pero sí se tiene que ir notando en la mansedumbre, en la humildad de corazón, en el deseo y el anhelo, ¿cierto?, de poder obedecer. Que el Señor nos bendiga. No somos perfectos, pero sí tiene que haber un camino de perfección. Que Dios bendiga su vida, bendiga la mía. Vamos a orar, a dar gracias al Señor por su palabra. Le invito a que oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, Bendito mi Dios. por esta plantilla, por esta escuela dominical Amén. que hemos podido recibir. Te pedimos, Señor, humildemente que tu palabra permanezca en nuestros corazones. Te doy gracias, Señor, porque luego de algunos días quizás en que no pude realizar la escuela dominical, nuevamente ya podemos realizarla. Y Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, desde nuestro hogar. Señor, tal vez de aquí, desde mi hogar, poder estar, Señor, transmitiendo,
Señor, la escuela dominical y compartiendo esta plantilla espiritual y las experiencias, Señor, que también son tan importantes o valederas a veces para, Señor, ilustrar tu palabra en nuestros corazones. Gracias, Señor, te damos y rogamos que ahora bendiga esta su palabra y suplicamos, Señor, la confirmes en nosotros para que, Señor, si en alguna medida la palabra de Dios ha sido, Señor, para nosotros, Señor, en su parte total, en alguna parte, la podamos guardar, atesorar y poner por obra. Le damos las gracias en el nombre de nuestro Señor y bendito Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bendiga al Señor su preciosa palabra. Bien, saludos cariñosos, ¿cierto? Algunos hermanos que también nos están viendo, ¿cierto? Nuestro pastor Rodrigo Muñoz, a nuestra hermana Janet Ávila, nuestra hermana Janet Rodríguez, nuestra hermana Katy, saludos cariñosos a mi hermana Katy, a mi hermana Celia, a mi hermana Ángela de la Iglesia Templo Central Santiago, un cariñoso saludo a mi hermana Ángela. Que el Señor le bendiga, amén, y le conforte. Dios está con usted, mi hermana Ángela, y no la va a dejar, ni la va a desamparar. El Señor estará siempre su apoyo, su ayuda, su bendición. Y cuente que, aunque quizás nosotros no podamos estar hoy día físicamente allá en Santiago, pero ya va a venir el tiempo en que la iglesia se va a reabrir, pero mientras tanto estamos espiritualmente a su lado. Amén, orando y clamando. Y sé que Dios le va a ayudar, le va a apoyar y le va a bendecir en grande manera. Soporte usted la prueba con gozo, con alegría, y va a ver usted que a su tiempo el Señor le va a sacar adelante. Así que a todos mis hermanos, un cariñoso saludo, que el Señor les bendiga en grande manera, y espero que usted pueda compartirlo, ¿cierto? Y así otros tantos más puedan ir compartiendo también la bendición. Y igual, por supuesto, acá también en nuestro hogar, el Señor les bendiga a todos. Amén. Vamos entonces, ¿cierto?, a rogar la bendición para ir dando fin a esta escuela dominical. Vamos también, ¿cierto?, a realizar algunos ungimientos por los enfermos. Tenemos, por supuesto, algunos hogares donde estamos ungiendo a los enfermos, especialmente aquellos que están un poquito más graves. Doy gracias al Señor, también daremos testimonio que hay algunos hermanos, algunas personas que han sido recuperadas del COVID, que han estado en ventilación mecánica y hoy día ya han salido de su gravedad y de su estado de coma. Gracias al Señor, porque esa oración ha sido oída. Teníamos una petición de oración sobre Juan Valdés, me parece que es, ¿cierto? Y que estaba muy grave, y gracias al Señor ya hemos recibido noticias de que salió del estado de coma para la gloria del Señor. Y también dos abuelitos que también de 80 años que estaban muy graves y ya salieron de su estado grave y hoy día se están recuperando. Gracias al Señor porque ha hecho misericordia. Estamos orando también por Annalise, que hasta en este momento está también entubada, pero ya la oración, gracias al Señor, Dios está obrando. Ayer ya recibimos noticias de ella, que está mejor, y confiamos, esperamos en el Señor que se siga recuperando, y seguiremos orando y ungiéndole esta mañana, ¿cierto? A ella, es mamá de un pequeñito, es joven, muy joven, y confiamos en el Señor que el Señor la sacará adelante. Es sobrina de nuestra pastora, Nancy, así que el Señor le ayude, le bendiga a ella también, a su familia, y la recupere pronto. El hogar también de todos nuestros hermanos, nuestro hermano Francisco, todos los hogares, ¿cierto?, que hoy día necesitan el ungimiento, la sanidad, gracias al Señor, bien, ¿cierto?, pasando los procesos. Nosotros, gracias a Dios también, ya pasamos este proceso, lo vivimos, lo experimentamos, sabemos de lo que se trata, pero con la ayuda del Señor lo pudimos pasar para la gloria de Dios. Amén. Vimos la gloria del Señor. Padre amado, te suplicamos por los enfermos. Los unjas, Señor. Hay hogares que, Dios mío, están pasando por el COVID. Hay hogares que tienen, Señor, alguna enfermedad. Hay enfermos, Señor, que están todavía recuperándose.
Annalise, Señor, Dios del cielo, Padre Santo, sobrina, Señor, de nuestra pastora. Te pedimos por ella, Señor, la recupere, la sane, y así por todos los enfermos, Señor, que hagas misericordia. El hogar de nuestro hermano Francisco, el hogar, Señor amado, Padre Santo, de todos aquellos hermanos que en este momento necesitan el ungimiento, y te pido con todo mi corazón, Señor, que les unja y les sane. Amén. Para la gloria de tu santo nombre. Veas tu mano bendita, Señor, sanando, ungiendo, para la gloria tuya, Señor. Gracias, Dios mío, gracias, Señor. Rogamos tu bendición en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor, que nos permite orar por el enfermo. Amén. También nosotros hemos estado enfermos y el Señor nos ha sanado. Gloria a Dios para siempre. Incline su rostro. Señor, te damos gracias por esta escuela dominical. Bendecido sea tu nombre, Señor. Haznos aptos, Señor, para hacer tu voluntad. Haznos, Señor, Dios mío, una iglesia que Dios del cielo, Padre Santo, Señor, también pueda ser madura y pueda, Señor, recibir la exhortación con acción de gracia. Porque entendemos, Señor, Padre Santo, que nos ha llamado para ser un pueblo, Señor, donde verdaderamente usted reine y donde verdaderamente, Señor, cada día, Señor, usted que ha comenzado en nosotros la obra, la perfeccione para la gloria de su nombre. Gracias, Señor. Bendíganos ahora, mándenos en esa bendición especial, Señor, hacia todos los hogares que en esta mañana han sido partícipes de la escuela dominical. Todo lo rogamos, todo lo suplicamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, les guarde, y nos vemos a la tarde. El culto comienza a las 7 de la tarde. Le esperamos para que nos reunamos felices, contentos, ¿cierto?, a participar del culto de la tarde. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.